Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 1 Corintios 14:20. Buenas noches, los saludo hoy 10 de abril, mes de los niños. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. En esta ocasión el tema es personas sencillas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque por tu victoria nosotros somos más que vencedores. Nuestro deseo es permanecer en ti para poder disfrutar todo lo que tenemos en ti, esa victoria, Señor. Gracias, Señor, porque aún cuando nos desviamos, tú nos encaminas, no nos desechas, nos das otra oportunidad para volver, nos buscas, nos encaminas de nuevo y podemos seguir disfrutando todo lo que tenemos en ti. Gracias, amado Dios, por esta nueva ocasión que nos das. Gracias, Señor, por la palabra que nos estás dando. Queremos estar atentos, Señor, háblanos, guíanos por tu Espíritu a toda la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Puedes tomar tu asiento. En esta noche vamos a meditar en el tema personas sencillas. Los miércoles estamos enfocando la palabra en la edificación de la iglesia, teniendo de referencia a los niños. Hace 8 días vimos personas puras y hoy vamos a ver personas sencillas. Vamos a abrir inicialmente nuestras Biblias en 1 Corintios 14 y miremos el verso 20, que fue el versículo que vimos también inicialmente hace 8 días. 1 Corintios capítulo 14, verso 20. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Quiero recordarles que la palabra de Dios, para hablarnos de la edificación de la iglesia, de la normalidad en la vida de iglesia, toma a los niños no solamente como ejemplo, sino también, en algunos casos, como contraejemplo. Y este versículo nos muestra unas cosas que debemos imitar de los niños, pero otras que no. Unas definitivamente que no. Hace 8 días vimos acerca de la malicia. Los niños son sin malicia, son personas puras. Eso lo debemos cuidar y lo debemos imitar. Hoy vamos a ver personas sencillas. Miremos lo que nos dice la palabra en Mateo capítulo 5, los versos 3, 5 y 8. 3 bienaventuranzas que están relacionadas con lo que estamos charlando. Mateo capítulo 5, el verso 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa palabra o ese concepto, esa expresión, pobres en espíritu, la hemos charlado en otras ocasiones, hemos explicado qué significa. Es alguien que se puede vaciar para recibir, alguien que siempre puede recibir algo más de parte de Dios, alguien que tiene en su corazón cabida para recibir algo más de parte de Dios. Hay personas que no tienen esa capacidad, hay personas que dicen, por ejemplo, como los he contado, que me han dicho a mí: ese tema está muy claro, yo no voy a estudiar, yo no voy a orar, eso hace 2000 años está claro. Entonces esa persona no puede recibir acerca del reino porque está llena, está copada, no le cabe nada más. No es pobre en espíritu.
Como no es pobre en espíritu, entonces no puede recibir nada y menos lo relacionado con el reino. Acá al respecto dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y un niño es así. Un niño usted le enseña una cosa y ellos son como una esponjita lisa para percibir, para absorber todo lo que le enseñamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, como hablábamos hace 8 días, del ejemplo que le damos a ellos, porque ellos lo aprenden todo de una manera muy fácil. Ellos son ejemplo de pobre en espíritu y por eso de ellos es el reino de los cielos. El verso 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es otra característica que tienen los niños y yo pienso que la mezcla de la mansedumbre con esa pobreza de espíritu es lo que podemos llamar sencillez. Ellos son mansos y eso es algo que debemos nosotros aprender de ellos. Hay una bienaventuranza acá acerca de los mansos y es que recibirán la tierra por heredad, mientras que mucha gente en el mundo se pelea por tierra. El manso es todo lo contrario, el manso no pelea ni por tierra ni por nada, no pelea absolutamente por nada y él tiene la victoria porque va a heredar la tierra, el Señor se la da. ¿Por qué? ¿Porque peleó? No, porque no peleó, porque es manso. Y el versículo número 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ese verso 8 nos relaciona con lo que vimos hace 8 días de personas puras. Pienso que la combinación de esas 3 cosas nos dan como resultado la sencillez que tienen los niños precisamente. Vamos por favor al capítulo 10 de Mateo, verso 16, que lo hemos visto reciente en los miércoles y lo vamos a estudiar también los domingos en este mes. Mateo capítulo 10, verso 16 dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor envía unos obreros a su mies, envía unas personas para buscar, para cuidar, para juntar, para pastorear las ovejas y les hace esa advertencia que está en el verso número 16. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Entre esas ovejas van a haber lobos, entonces hay que tener ciertos cuidados. Pero no quiere decir que todos son lobos. Por eso el cuidado tiene 2 enfoques. El primero dice, sed pues prudentes como serpientes, porque vamos a encontrar lobos. Pero luego dice, sencillos como palomas. Si nosotros vamos a una oveja, a buscar una oveja con una actitud de serpiente, ¿qué va a hacer la oveja? Huye desesperada, huye desesperada. Entonces, por eso es que tenemos que ser, en el trato con la oveja, ¿cómo tenemos que ser? Sencillos como palomas. ¿Usted tiene recuerdo en la Biblia, en alguna parte, que se asocia la paloma con una oveja, con un corderito? ¿No tiene ningún recuerdo? El Padre Celestial le dio una clave a Juan Bautista. Le dijo, te voy a dar una clave. Vas a ver que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se va a posar sobre alguien y va a permanecer ahí. Ese es el Cordero. ¿Recuerdan? Está en Juan capítulo 1. Entonces hay una asociación de la paloma con el Cordero, la paloma con una oveja. Porque como la paloma es sencilla y el corderito es tan frágil, necesita un cuidado, entonces la sencillez le da un acercamiento con la oveja. Si nosotros vamos a las personas y no tenemos la sencillez de una paloma, lo que vamos a hacer es fastidiarla. ¿Viste que viene a acusar, viene a chicanear que sabe Biblia, que es muy buena gente y me está por debajeando? Entonces necesitamos ser sencillos. Vamos a encontrarnos ovejas y vamos a encontrarnos lobos. Entonces, con los lobos, entonces tenemos que ser como serpientes, tenemos que tener una prudencia especial.
pero una sencillez porque vamos por las ovejas. No tenemos que encontrar la oveja perfecta, por eso es que la estamos buscando, porque están mal. Entonces de entrada ya sabemos. Entonces vemos una oveja que está llena de problemas, que es chismosa. Le encontramos una oveja chismosa. ¿Es normal que nos encontremos una oveja chismosa? Es normal. Entonces ¿qué vamos a decir nosotros? Uy, no, yo venía a ayudar a pero una chismosa. No, usted tiene que ser como sencillo. Sencillo, qué sorpresa, la oveja está perdida, ¿qué? Por eso es que la tiene que buscar, porque es chismosa, porque está en adulterio, porque es mentirosa, porque roba, porque se droga. Por eso es que tenemos que ir a buscarla, tenemos que usar sencillez, y para eso sí que tenemos ejemplos. Los niños son muy sencillos. Miremos por favor ahora en el capítulo 19, los versos 13 y 14. Mateo capítulo 19, versos 13 y 14. En pandemia estuvimos estudiando Mateo capítulo 19 y vimos algo muy especial allí acerca de los niños. Versos 13 y 14 de Mateo 19 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Como quien dice, no, niñito, no molesten, que él está ocupado, algo así, ¿cierto? ¿Le suena a usted eso? A veces nos ha pasado, ¿sí? A veces nosotros estamos adorando y los niños no están adorando, están en otra cosa. Y si se quedó dormido, si está entretenido, mejor para que deje de adorar. Ay, tengamos mucho cuidado, a veces sí, pero no siempre. Tenemos que tener un cuidado con los niños. Miren lo que la respuesta del Señor en el versículo 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La bienaventuranza que vimos en Mateo 5:3. De ellos es el reino de los cielos, porque ellos son pobres en espíritu. Ellos tienen una sencillez que les capacita recibir. El Señor les dijo esto a ellos acerca de el reino de los cielos. Quiero, ya que estamos allí, aprovechar para decirles que en el capítulo 19, de pronto en alguna ocasión el Señor nos permite ver los capítulos 18, 19 y 20, que son como una unidad allí en el Evangelio de Mateo. Nos habla de las relaciones que debemos tener entre los ciudadanos del reino, cómo son las relaciones normales. Y en ese capítulo 19 se habla de lujuria, de sencillez, lo que acabo de leer, y también se habla de la ambición o la codicia. Y en medio de la lujuria y la codicia está la sencillez, está el ejemplo de los niños, está en medio, y es muy diciente que algo esté en medio de esa sencillez. Tenemos que usar esa sencillez para no caer ni en lo uno ni en lo otro. Tenemos que ser definitivamente como niños. Bueno, solamente se los comento, pero yo creo que el Señor nos dará la oportunidad de ver esos 3 capítulos con detenimiento en otra ocasión. Por hoy vamos a enfocar el ejemplo de los niños con su sencillez. Miremos por favor en Marcos capítulo 10, los versos 13 al 16. Marcos capítulo 10, versos 13 al 16 dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Es la misma historia que acabo de leer, pero acá Marcos nos habla más ampliamente del asunto. Mateo se limitó, por ser el evangelio que nos muestra el diseño del reino, se limitó simplemente como al molde, al diseño, pero Marcos entra más en unos detalles que es importante que lo miremos. Ese verso 13 dice que los discípulos reprendían a los que los presentaban. Verso 14, viéndolo Jesús se indignó. Mateo no nos dice que se indignó, pero aquí Marcos nos dice eso. Ese estorbo que los discípulos estaban presentando para los niños, en vez de ser canales de bendición que atraían a los niños al Señor, eran estorbos. No pase, que el Señor está ocupado. ¿Cuál fue la reacción del Señor? Marcos dice que se indignó. Yo, ¿esto es qué les pasó?
A él le fastidió eso, esa actitud fue incorrecta y el Señor se indignó. Dice el 14, viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. Entonces no solamente ellos pudieron llegar ahí, sino que los cargó, los tocó, los bendijo. Se tomó un tiempo mostrando que ellos son importantes, y además de esto, él muestra su indignación cuando no se tratan a los niños como es. No se les da la importancia debida y se les estorba para ir al Señor Jesús. Dice el verso 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así que tenemos ejemplo de los niños, de esa sencillez de ellos para poder entrar en el reino de los cielos. Acerca de entrar en el reino de los cielos, quiero decir, nosotros en la vida de iglesia tenemos la manifestación o la experiencia, la realidad del reino, es el gobierno de Dios, pero en el milenio, en la próxima dispensación, tendremos la manifestación plena de ese reino, no solamente al interior de la vida de iglesia, sino de manera universal. Todo le dará gloria al Señor. En ese momento no. En ese momento, queridos hermanos, tristemente a veces nosotros, el pueblo de Dios, no le damos gloria a Dios. En el milenio todo le va a dar gloria a Dios. El primer paso es que lo haga la iglesia y tenemos la oportunidad de hacerlo ahorita. Quienes disfruten la experiencia del reino de Dios hoy serán los candidatos para reinar en el milenio, es decir, los que permitan el gobierno del Señor ahorita, los que vivan bajo ese gobierno ahorita, son los llamados a reinar con el Señor en el milenio. Y para esto tenemos que seguir el ejemplo de los niños. Amén. Bien, miremos ahora en Mateo capítulo 18, los versos 1 al 6. Mateo capítulo 18, versos 1 al 6. Como les mencioné ahorita, los capítulos 18, 19 y 20, esos tres capítulos de Mateo, nos muestran algunas cosas prácticas de la relación que debemos tener en el pueblo de Dios, entre los ciudadanos del reino. Y es muy llamativo con qué empieza el Señor. Dice en los primeros 6 versículos de Mateo 18, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Delicado hacer tropezar a un pequeño que haya creído en el Señor. Lo primero que trata el Señor Jesús con sus discípulos, cuando les va a hablar cómo es que debe ser la relación entre nosotros, lo primero que hace es poner a un niño como ejemplo. Él aprovechó la pregunta de ellos. Ellos tenían un interés acerca de la posición en el reino. Y él dijo, bueno, voy a aprovechar y les voy a decir, ellos están interesados en saber quién es el mayor o quién va a ser el menor. Y trae un niño y lo pone en medio de ellos para que lo vean bien. Eso no es cualquier cosa, no es un estilo del Señor. Él quiere enfatizar, Él quiere que nos fijemos bien en los niños. Fijémonos bien en los niños, en esa sencillez de ellos. Mire que dice el verso 3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Lo mismo que leímos en Marcos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Para ser el mayor tiene que comportarse como
el más humilde, el que se humilla delante de todos los demás, el dependiente de todos los demás. ¿Qué pasaría si Steven no cargara a Samara en este momento? Mírenlo. Allí puso el Señor, ahí en medio puso un niño para que nosotros nos fijáramos. Miren la dependencia de Samara. Tan rico que es depender de otros, ¿cierto? Tan rico que yo quiero ir de aquí a allá, pero no puedo si alguien no me lleva. ¿Cierto? Tan rico que es depender. Quiero leer aquí, pero si alguien no me pasa las páginas, quiero saber qué hay, qué dice, pero si alguien no me lee, no me doy cuenta. Tan rico que es depender, ¿cierto? No nos gusta depender, es complicado depender. Nuestra tendencia es hacerlo por nuestra propia cuenta, ser autosuficientes. Y cuando nos toca depender, cuando tenemos esa actitud y nos toca trabajar en equipo, porque en la iglesia es un cuerpo. Pero nosotros a veces en la iglesia queremos que no sea un cuerpo. ¿Por qué? Porque es que no la oí con la oreja derecha. Yo la oí con todo, pero con la oreja derecha no. Entonces yo quiero que la oreja derecha me quede allá y yo poder, porque la oí bien con la nariz y con los ojos y con la boca, yo soy la oreja izquierda y la oí bien con todos, pero con la oreja derecha no. Entonces quiero que la oreja me quede allí e irme con el resto, pero es imposible, es un cuerpo. Es un cuerpo. Nos cuesta esa dependencia. Entonces, ¿qué hace el Señor? Pone un niño en la mitad para que miremos, mire la dependencia. Yo creo que Samara no solamente depende, sino que disfruta esa dependencia. Ella está ahí, ya, no le duele una muela, todavía no tiene, ¿no? Está feliz allí, dependiendo. Con los adultos ya empieza esa dificultad cuando nos toca depender de alguien. Pero eso es lo que quiere el Señor. Quiere que nosotros nos humillemos. Y ese que se humilla es el que va a ser mayor en el reino. Eso es lo que el Señor nos enseña en Mateo capítulo 18 del 1 al 6. En este mismo capítulo 18 de Mateo se tratan, o hemos visto dos cosas, realmente es una sola cosa que hay en Mateo 18, pero quiero que leamos los versos 15 al 18 y lo vamos a recordar. Mateo 18, 15 al 18 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Alguien te hizo algo, alguien en el pueblo, alguien en la iglesia, alguien del Señor te hizo algo y te ofendió. Tienes un enojo. ¿Qué tienes que hacer? Dejar eso así. ¿Qué dice la Biblia? Que se quede eso así, no importa, siga adelante. Lo importante es su mirada en Cristo, no mire los demás. Eso es lo que dice la Biblia. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el versículo 15? Vaya y cuénteselo a todo el mundo, cuénteselo a toda la congregación. ¿No? Vaya, acuse a esa persona con la junta. No, ¿qué dice el 15? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, si dice, no, sí, tienes razón, perdóneme, ya, lo ha ganado. Es decir, seguimos en la comunión. Ahora, ¿es fácil hacer eso? Nuestra tendencia es hacer esto. Nuestra tendencia es, así como dice una gobernante, de malas. Yo sigo adelante, no me importa. ¿Para qué? Yo no necesito la oreja derecha, para eso tengo otra, oigo nomás con una. Y no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué tenemos que hacer? Tener en cuenta los primeros 6 versículos que el Señor nos ha dado. El Señor quiere edificar la iglesia y para eso nos pone a los niños como una referencia. Problemas entre nosotros siempre vamos a tener, no hay manera que no los tengamos, porque somos un cuerpo y los miembros del cuerpo se unen, y por eso es que las coyunturas nos suenan, nos traquean, porque hay roces, siempre van a haber roces. Si estuvieran la oreja por allá y la nariz por allá y la rodilla por allá, pues no hay roce porque está todo aparte, pero como es una sola cosa,
Hay roces, estamos cerca, hay roces. Entre más cerca, más roces. Y esos roces no implica que nos tenemos que separar, sino que es una evidencia que estamos juntos. Nos necesitamos, todos nos necesitamos. Pero si pretendemos que no, si nos llenamos de orgullo, si nos falta ser como niños, si pretendemos que nosotros somos los más grandes en el reino y miramos a los demás por encima del hombro, porque no saben Biblia, porque son chismosos, porque tienen la vida desordenada, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo está la edificación de la iglesia? Para ahí, por nuestra cuenta. Mucho cuidado con eso, hermanos. La palabra de Dios es para que corrijamos. Él muestra a un niño la dependencia, cómo se humilla un niño. Yo recuerdo cuando Diana Patricia y Sara Raquel peleaban, nosotros hablábamos con ellas y les hacíamos que se pidieran perdón y se abrazaran. Y se acostumbraron a hacerlo. Y así como hacen los niños, así tenemos que hacerlo nosotros, no dejarlo, que eso nos arregla solo. Tenemos que buscar la persona, pero entonces, bueno, esa persona me ofendió, esa persona me busque. ¿Ese es el diseño? Mateo nos muestra diseños. Mateo 18:15 muestra ese diseño. El que le interesa, el que me ofendió, que venga y pida perdón. Eso es lo que dice, no, al revés. Yo me siento ofendido y entonces voy a hacerle reclamo. ¿Cuál es el propósito del verso 15? ¿Cuál es la meta? Esa persona antes de ir está orando, ayunando, rogando al Señor por conseguir un propósito, una meta. ¿Cuál es la meta? Ganar al hermano, no humillar al hermano, no mostrarle que es un bandido que hizo mal, sino ganarlo. Va a ir es por amor. Esa es la edificación de la iglesia. ¿Qué necesitamos? Seguir el ejemplo de los niños. Él puso un niño ahí en la mitad, mírenlo. El que se humille, ese es el mayor. Entonces, no, pues es que esa persona me ofendió. Entonces, humíllese. Pero es que él fue el que me ofendió. Por eso, humíllese usted. Ya me humilló. Bueno, entonces vaya. Si ya está humillado, le queda fácil. Alguien dice, no, es que me humilló, por eso no voy. Se nota que si estuviera humillado, iba. No está humillado, está lleno de soberbia, de altivez. Por eso no va. ¿Qué tiene que hacer? Ser como un niño. Si es como un niño, entonces va a ir. No es que, ay, tan chévere, voy a ir. No, de pronto no es tan chévere, pero ama. Y entonces va. Lo hace en obediencia. Verso 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En la primera instancia es ir uno solito. No lo logré. La persona me alzó los hombros y dice, yo no tengo nada que ver con usted. Ábrase, le dice. Está enojada la persona. Entonces, ¿qué hace? ¿Dejo eso así? No, ¿qué tengo que hacer? Versículo 16. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. ¿Y qué? Usted consigue otros 2. ¿Y cuál es el propósito? ¿Ya cambió el propósito o es el mismo? El mismo, ¿cuál? Ganar al hermano. No humillar al hermano, no hacerlo quedar en ridículo, no, ganarlo. Así que usted escoge esas 2 personas, no son 2, va a escoger 2 personas que no quieren a ese. Con pinches, no. 2 personas serias que dependan del Señor, que amen al Señor, que entiendan que el propósito es ganar al hermano. Que amen, que tengan ese dolor, esa carga en el corazón. Y ahora sí van los 3 con el propósito de ganar al hermano. Para conseguir esas 2 personas tienen que tener una actitud como la de los niños. Ser personas humildes. Verso siguiente, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hay que decirle a la iglesia. ¿Qué? Entonces, hacemos una reunión. Perdón, pastor, antes de que predique, présteme el micrófono. Bueno, bien puede, hermano. ¿Qué es? No, lo que pasa es que quiere decir que Steven me hizo esto. Ahí, eso es lo que dice. Dilo a la iglesia. No es así.
sino que hay un liderazgo y va el liderazgo y le dice, el liderazgo está representando a la iglesia. Entonces, primero va solito, con el propósito de ganarlo. Luego va con dos, con el propósito de ganarlo. Luego, digamos que la junta o un grupo de ancianos, un grupo de líderes, con el propósito de, ahora sí, ya no es de ganarlo, sino de ¿qué? ¿O sí de ganarlo? De ganarlo, claro que sí. Es la última instancia. Y listo. Y dice ese mismo verso 17... si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, desde ahí en adelante no lo va a tener como si fuera un hermano en Cristo, como si no fuera creyente. De pronto sí es creyente, pero lo va a tener como si no fuera creyente. O sea que lo va a despreciar. No. Ahora, ¿qué tiene que procurar? Como no es creyente, lo tiene que conquistar para Cristo. Ya no lo va a tratar como una oveja que se descarrió, sino como una oveja que está perdida. Y entonces, ¿cuál es el propósito ahora? Condenarlo ahora sí. ¿Cuál es el propósito? Ganar el hermano. Siempre el propósito es ganar al hermano. Para poderlo ver así, nos toca ser como niños. Los ciudadanos del reino de los cielos tienen que ver a los niños y seguir el ejemplo de los niños en sencillez. Tenemos que ser personas sencillas así como son los niños. Si no, no vamos a hacer esto. Si no, me ofendió de malas. Me voy para otra congregación. Me ofendió, me voy. ¿Sabe qué va a suceder allá? Lo van a ofender, entonces se tiene que ir a otra. Y a otra y a otra. Hasta que encuentre la iglesia perfecta y ahí sí va a calzar. Pero los que son imperfectos nos toca humillarnos, seguir el ejemplo de los niños, depender, aceptar que necesitamos a las otras personas. Amén. Sigue diciendo el verso 18, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ese versículo 18 es un versículo muy poderoso, que lo hemos utilizado, y está bien utilizarlo para muchas cosas, como por ejemplo para guerra espiritual. Está bien tomar prestado ese versículo de Mateo 18 para hacer guerra espiritual, no hay error. Pero es prestado. El original no es para hacer guerra espiritual. El original es para un caso de reconciliación, no es un caso de juicio. Es un caso donde se quiere ganar al hermano, volver a la comunión. Este verso 18 nos está hablando de la autoridad que tiene la iglesia. La iglesia tiene autoridad para atar y para desatar. Cuando la iglesia ata algo aquí en la tierra, el Señor lo ata en el cielo. Y cuando la iglesia desata algo aquí en la tierra, el Señor lo desata en el cielo. Mire que ese es el orden. No el Señor ata en el cielo primero, no. Para eso nos dio la autoridad que hemos estado mirando en los miércoles del mes anterior y que lo vimos también el domingo pasado. Nos dio autoridad de los enviados. Le dio una autoridad a la iglesia. ¿Para qué? Para atar y para desatar. Entonces, la persona está en problemas, todavía no hay reconciliación. Allí esa persona, en ese caso, nos toca atar. Esa es la autoridad de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer? Atar. Entonces, pongamos el ejemplo de mi hermano Steven. Estamos en un conflicto y vamos, y Steven dice, no, yo no, con usted no tengo que cruzar palabra. Entonces el favor y se retira y no venga más. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia en ese caso? En el caso de Steven, en esa situación, en ese momento, tiene que atar. ¿A quién estamos atando? A Steven. No está suelto, está atado. No está libre para hacer lo que quiera. En la iglesia no es así. En la iglesia no tenemos libertad de hacer lo que uno quiera. Esa es la iglesia, ese es el reino, ahí se manifiesta el reino, un gobierno. En la calle o allí venga, pero en la iglesia
En la iglesia del Señor, en el pueblo de Dios, hay un reino, ahí donde se manifiesta el reino, por eso no podemos hacer cualquier cosa. Entonces, mientras que la persona entra en comunión, está atada. Y la persona dice, yo estoy bien, yo estoy orando, hasta estoy en ayuno, yo estoy bien, yo puedo ministrar, tengo libertad. No tiene libertad. ¿Y quién le dice que no? La iglesia. ¿Y saben qué? Dios respalda lo que diga la iglesia. Entonces muchas personas sufren mucho y les da mucha ira, se empeoran, en el proceso de disciplina empeoran. Esta gente tan atrevida, ¿qué se creen? No nos creemos. ¿Qué somos? La iglesia. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia en un caso de esos? Atar. Pues yo me siento bien. Se puede sentir magnífico, pero en cuanto la iglesia está atada a esa persona. Cuando ya entra en comunión, entonces ¿qué hace la iglesia? Desata. Cuando el Señor resucita, lo puede leer en Juan capítulo 20, Él se imparte a los discípulos y les dice, sopla y dicen, reciban el Espíritu. Inmediatamente, ¿qué está haciendo? Está impartiendo su vida en resurrección. Por eso es que vimos que la autoridad depende del poder de resurrección. Les está dando su vida en resurrección a los creyentes. Inmediatamente le dice a ellos que tienen el poder de retener los pecados. Entonces, pero yo ya le pedí perdón a Dios. Magnífico, es el primer paso. Pero no quiere decir que ya está. Entonces, ¿quién dice? La iglesia. ¿Y Dios qué dice? Lo que la iglesia diga. Wow. A la gente no le gusta eso. A la gente hay muchas cosas de los diseños de Dios que no le gustan. Pero la iglesia somos nosotros. Y la iglesia tenemos que, no es que nos guste o no nos guste, sino que hacemos lo que el Señor diga. Entonces esa persona queda atada o atamos a esa persona no queda en libertad. Pero cuando vuelve a comunión ya podemos desatar. Está bien atar las cosas del mal y desatar las bendiciones. Vuelvo a decir, tomamos prestado ese versículo de ahí, pero el contexto original de ese versículo es este. Una reconciliación, un caso para ganar al hermano, no para darle la espalda. Cuando te caes al suelo y te rayas con una piedra y se te infecta la herida en la rodilla y te empieza a doler esa rodilla, tú no te aceleras a amputarte la pierna, sino que tú lo que quieres, tu objetivo ¿qué es? Recuperar tu rodilla. Recuperas tu rodilla. A veces se siente, no, si yo me amputo eso, se me acaba el dolor, se me acaba el fastidio. Y se amputa, y se le acaba el fastidio. Y al otro día usted va a extrañar su pierna y dice, necesito apoyarme bien y ya no voy a poder. Hermanos, mucho cuidado. El Señor sabe por qué dice que somos un cuerpo. El Señor sabe por qué dice que somos miembros los unos de los otros. Él sabe, nosotros no. Seamos sencillos para recibir. Es decir, el Señor dijo eso, ¿qué le vamos a dar vuelta a eso? Seamos sencillos, seamos como niños, amén. Vamos a tener dificultad. Entonces, ¿saben? Cuando tengamos dificultad, ¿saben qué hacemos? Volteamos a ver a los niños que son sencillos, que aman a Dios. Vean, volteamos a ver a los niños sencillitos, así. No tenemos que ser complicados, no, sencillos como los niños. Para eso el Señor los puso allí. Amén. Bueno, muy bien. Miremos ahorita, por favor, en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 46 al 48. Lucas 9, verso 46 al 48 dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más
grande. Nuevamente es el mismo contexto, pero mire que acá Lucas nos da otros detallitos. Dice el verso 47, bueno, el 46 dice, entonces entraron en discusión. Mira que cuando nos habla Mateo de eso, Mateo simplemente dice, ellos estaban preguntando que quién era el mayor, pero Lucas nos dice algo más, entraron en discusión. Es que ellos no querían saber una cosa doctrinal, estaban discutiendo de quién era mayor. Y otro detalle que nos dice es en el verso 47 que dice, y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones. Entonces, mire lo profundo que es. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. No nos podemos decir, yo soy tan humilde. Hermano, ahora, a propósito, les quiero contar un testimonio. Yo tuve mucho problema con la soberbia antes, pero yo doy gloria a Dios que ahora me ha hecho el más humilde de toda la congregación. ¿No le dan gloria a Dios por eso? ¿Cómo suena eso? ¿No le suena muy humilde? ¿Ah? ¿En serio? Tal vez usted no crea, de pronto es que hay envidia en tu corazón. ¿Cómo se sienten? Horrible. Mire, el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. No podemos poner la cara del más humilde. Ay, hemos tenido experiencias de eso. Miremos la palabra nos dice, miren al niño, sean como, hagámosle caso al Señor, aprendamos. Mire, hermanos, el Señor quiere edificar la iglesia y los niños son una referencia clara para esa edificación. Vamos a terminar con Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 3 al 8. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Reciente hablamos sobre ese pasaje. Tenemos que tener la misma actitud. ¿Cuál es la actitud? Tener una vida crucificada. Si tenemos una vida crucificada, entonces podemos considerar al otro que es mayor que nosotros. Y el fruto de eso va a ser muy importante para la edificación de la iglesia. Miremos los versos 14 al 16. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, si tenemos la misma actitud de Cristo, entonces vamos a tener una vida crucificada, y esa vida crucificada nos va a permitir ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Vamos a poder actuar con sencillez, y el Señor va a usar esa sencillez para la edificación de la iglesia. Amén. Pongámonos en pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo que nos das con los niños. En esta hora bendecimos a los niños en tu nombre. Declaramos para ellos abundante gracia, Señor, que ellos puedan disfrutar, que ellos puedan crecer en el temor de ti. Cuídalos, líbrales de todo mal y peligro. Danos la sabiduría, Señor, para cuidarlos. Danos la sabiduría para darles ejemplo. Danos la sabiduría en el momento que tenemos que corregirlos. Y danos la sabiduría para ver y aprender de ellos. Aprendemos de ellos de su pureza, pero también aprendemos de ellos de su sencillez. Ayúdenos a tener la sencillez que tienen los niños, Señor. Y a ti te damos toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.